En este segundo capítulo del tutorial de introducción a C vamos a tratar del concepto de puntero. Los punteros son una característica fundamental de este lenguaje y le da mucha potencia para manejar a bajo nivel distintos sistemas. Un puntero es una dirección de memoria. En una dirección de memoria nos podemos encontrar datos o bien nos podemos encontrar código ejecutable, instrucciones. Nos vamos a centrar en este capítulo en punteros que están apuntando a datos. En C, para manejar punteros, nos vamos a encontrar dos tipos de operadores. Por un lado está el operador ampersand, que se llama operador dirección, que nos va a dar la dirección en memoria de una variable. Y por otro lado está el operador estrella, que es el operador indirección, que nos va a hacer la operación inversa. De un puntero nos va a extraer su contenido. Ya sabemos cómo se declara en C una variable de un tipo en concreto, por ejemplo un entero. Con un entero, con la palabra reservada in y dos literales, dos nombres de variable, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues reservar la memoria que necesita para que se aloje la variable num1, que es un número, y la variable entera num2. ¿Cómo se declaran los punteros en C? Pues poniendo delante de el nombre de la variable un asterisco. ¿Esto qué significa? Cuando hacemos este tipo de declaración, esto de aquí ya no contiene o hace referencia a un entero, sino que esto de aquí es la dirección de memoria en donde nos podemos encontrar un entero. O nos vamos a encontrar generalmente un entero. Puede ser que sea una dirección nula o no válida, pero va a apuntar siempre a un tipo de datos que es un entero. El operador ampersand, dirección, nos va a dar de un tipo de datos que es entero su dirección de memoria. Entonces esto va a convertir el valor numérico 1 en su dirección, en donde se encuentra, y lo vamos a poder asignar a un puntero. Así es como vamos a declarar punteros en C. Vamos a ver esto con un ejemplo de por dónde lo dejamos en el capítulo, en el tutorial anterior. Por ejemplo, vamos a depurar este programita, que es muy parecido al ejemplo que hemos comentado anteriormente. Vamos a declarar dos tipos enteros y dos punteros a enteros. Y vamos a ir ejecutando este programa, que ya lo tenemos compilado, y yendo paso por paso vamos a ver qué es lo que ocurre. Para depurar, nos vamos aquí a la depuración, ya he hecho las configuraciones, y este programita se llama puntero simple. Lo tomo de la depuración, de las configuraciones de depuración, y empezamos la depuración. Bien, vemos que hemos declarado dos tipos numéricos, de los cuales no le hemos hecho ninguna asignación. Y la variable local, el depurador nos dice que el número 1 vale pues esta cantidad, que no está inicializada, y esta otra cantidad el número 2. Como cuando se declara una variable en un lenguaje de programación se reserva un espacio de memoria y yo no la he inicializado, pues coge el valor que tenga la memoria en ese momento. En este caso pues nos salen aquí dos valores que parecen aleatorios. Siguiente tipo de datos, pues son dos punteros que van a apuntar a un entero.
Si vemos aquí, lo que nos aparece en la variable puntero 1 es un valor hexadecimal que es una dirección de memoria. En este caso, como la máquina en la que estamos trabajando es de 64 bits, pues nos aparece un número hexadecimal de 64 bits. Ese es el tipo de datos que contiene PTR1, un puntero, una dirección de memoria. El puntero 2, también una dirección de memoria. Y estos son los argumentos que le estamos pasando a la aplicación. Proseguimos con la depuración. ¿Y ahora qué hemos hecho? Pues la dirección de memoria que tiene número 1 y número 2 le hemos asignado a los punteros y han cambiado los valores. Seguimos ejecutando y al número 1 le damos el valor 10, vemos que ha cambiado, y al número 2 le damos el valor 20. Luego, aquí hemos hecho uso del operador dirección. Le hemos dicho, dame la dirección en la que está contenida la variable num1. Y ahora vamos a hacer lo contrario. La variable ptr1, que es un puntero 1, le vamos a llamar. Cuando yo le pongo el asterisco en la parte izquierda, no en la declaración, le estoy diciendo lo que contiene el puntero 1 va a ser 30, que es un entero. Como puntero 1 y puntero 2 estaban apuntando a la dirección de memoria del número 1 y número 2, ¿qué es lo que ocurre cuando yo le digo que el contenido del puntero 2 y el puntero, o sea, puntero 1 y el puntero 2 cambien? Pues en realidad me está cambiando el número 1 y el número 2. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que el puntero 1 contiene la dirección de memoria del número 1 y el puntero 2 la dirección de memoria del número 2. Lo hemos acoplado, enganchado, por decirlo de alguna manera. Ya le vamos a decir que el puntero, que lo que contiene el puntero 2 sea igual a lo que contiene el puntero 1. Y vemos lo que va a pasar con el número 1 y número 2. El número 1 es igual al número 2, porque el contenido del puntero 2 es igual al contenido del puntero 1. Pues con este ejemplo hemos visto cómo se declaran los punteros, para qué sirve el vector, el operador dirección, y cómo se utiliza el indirección, que es el asterisco, para asignar el contenido a una dirección de memoria. Vamos a ver otro ejemplo de cómo declarar punteros y cómo utilizar los operadores indirección y dirección. Este ejemplo yo creo que es bastante aclarador de cómo funcionan ambos operadores y cómo uno es el complementario o el operador inverso del otro. En este programa vamos a declarar una variable de tipo entero, le vamos a asignar un valor. A continuación vamos a declarar una variable puntero a entero. Y en la instrucción 8, el valor de ese puntero, que tiene que ser una dirección de memoria, le vamos a asignar mediante el operador dirección la dirección de memoria en la que está contenido el valor de A. En la línea número 10 vamos a mostrar los valores que tiene el valor que tiene A desde dos sitios, desde dos variables, desde la variable puntero con el operador contenido, donde le estoy diciendo dame el contenido que contiene la dirección de memoria puntero, y el segundo valor que voy a mostrar es el valor que tiene A, que como es una variable de tipo entero, pues directamente no necesito poner ningún operador. Esto me va a mostrar pues el valor 17. A continuación, en la siguiente línea, lo que voy a mostrar son las direcciones
con el valor de formato tanto por ciento %p, que va a mostrar una dirección con la instrucción printf. Aquí voy a hacer lo contrario. A puntero no le voy a poner ningún operador porque yo quiero mostrar una dirección en memoria, y puntero es una variable de tipo puntero que ya es una dirección en memoria. A, que es el valor cuya dirección es puntero, pues ahora si yo quiero mostrar su dirección sí que tengo que poner el operador ampersand dirección. Y cuando yo pongo ampersand a, que a es un valor de tipo entero, me va a dar la dirección de la variable a, que es un entero. Es un poco, a lo mejor al principio es difícil de entender, pero si vamos a la ejecución línea por línea, vamos a ver que en realidad es bastante sencillo. Vamos a poner la terminal, la consola, para que la veamos bien. Vale, si eso la amplío. Bueno, pues comienza la ejecución del programa y declaramos una variable de tipo entero, que es a. Como todavía no la hemos inicializado, pues tiene el valor que haya en ese momento en la memoria. Cuando la inicializamos, pues a nos está diciendo el depurador que vale 17. Ahora, este puntero de aquí, esta variable puntero, que es una dirección en memoria, le vamos a asignar la dirección de a, la dirección donde está contenido el valor entero. Vemos que cambia la dirección y ahora vamos a mostrar el literal del valor de b mediante el puntero, el contenido del puntero, que es una dirección, y a. Y vemos que el valor de b es 17 desde el puntero y desde el valor, desde la variable de tipo entero, es 17. Ahora vamos a hacer lo contrario y desde el puntero vamos a mostrar la dirección. Entonces al puntero yo no le estoy poniendo ningún tipo de operador porque el puntero ya es una dirección en memoria. Y a continuación a, que es un valor, un tipo entero, le voy a poner el operador ampersand dirección para obtener su dirección en memoria. Y vemos que es la misma porque hemos hecho esta asignación en la línea número 8. Entonces, siempre hay que tener claro que el operador indirección asterisco nos va a dar el contenido que tiene una dirección en memoria. Y el operador dirección ampersand nos va a dar la dirección en memoria de una variable de tipo valor. Por ejemplo, aquí a, cuando yo pongo ampersand a, me va a dar su dirección de memoria. Bien, vamos a seguir profundizando en lo que son los punteros. Vamos a complicar un poco la situación y vamos a ver qué son este tipo de declaraciones, los punteros a punteros. Vamos a ver ahora el concepto de puntero a puntero. Primero lo voy a introducir con un ejemplo de ver lo que ocurre en memoria cuando se declaran este tipo de variables, y después vamos a ver un ejemplo en concreto y también para qué se usan este tipo de declaraciones. En este ejemplo se declara una variable de tipo entero, a continuación una variable de tipo puntero a entero y después, lo que vamos a introducir ahora, un puntero a un entero. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos estas tres declaraciones al principio del programa?
pues que el compilador de C en este caso va a reservar memoria para estas tres variables o estos tres campos. La situación sería esta de aquí. Tenemos una dirección de memoria para el valor entero y a continuación dos direcciones de memoria para guardar punteros que son otra dirección de memoria. A partir de la línea 8 hacemos unas asignaciones. En la 8 el puntero a puntero lo estamos igualando a la dirección que contiene la dirección del puntero simple. Entonces, el tercer espacio se corresponde al puntero, vamos a llamarlo simple, y la tercera dirección de memoria, el puntero a puntero. Con la asignación 8 lo que estamos diciendo es que la dirección del puntero simple se guarde en memoria. Entonces, como el puntero simple está en la dirección 104, en la dirección del puntero a puntero se guarda la dirección 104. En la siguiente asignación se le dice que la dirección del puntero simple va a tomar la dirección que tiene la variable i. Y entonces, en la posición 104 de memoria, estamos guardando la dirección de memoria que va a tener el valor entero i. Tras ejecutar la línea 9, pasamos a la línea 11 y le estamos asignando el valor 10 a i. Entonces, en su posición de memoria que se le ha reservado, se guarda el valor 10. 10 no es un puntero, no es una dirección a memoria, sino un valor. Seguimos con las asignaciones y decimos que aquí, con el operador indirección, el puntero ahí, el contenido del puntero ahí, va a valer 20. Entonces, nos vamos a ir a la dirección de memoria del puntero 104 y va a decir, está apuntando a la dirección 100. Y luego el operador va a obtener el contenido. Luego lo que estamos haciendo en realidad es cambiar el valor de la variable i. Le estamos dando el valor 20, porque el puntero ahí está apuntando a esa dirección. Con el operador indirección estamos sacando el contenido y al final lo que hacemos es, mediante ese puntero, cambiar el valor del contenido. Seguimos adelante y con la doble indirección, con el doble operador, vamos a sacar primero el contenido del puntero al puntero, que es una dirección, es un puntero, y a su vez le vamos a sacar el contenido y vamos a llegar otra vez al contenido de la variable i, que es el ejemplo este de aquí. Esta situación, primero el puntero a puntero nos va a indicar una dirección de memoria, y en esa dirección de memoria hay otra dirección de memoria que al final llega al contenido de i. Esto parece un poco lioso y este ejemplo aclara muy bien lo que es un puntero a puntero, pero a mí no me dice nada de la utilidad que tiene este tipo de declaraciones. Vamos a ver este ejemplo funcionando en código. Y aquí tengo el mismo programa y vamos a ejecutarlo en depuración. La configuración le llamo al ejecutable puntero a puntero y ejecuto. Y vamos a ir viendo qué valor toman las variables. Hemos hecho la asignación de i, que como no lo hemos inicializado, pues tiene un valor que es indefinido. Tenemos el puntero a i, que todavía no está inicializado, y el puntero a puntero. Hacemos la primera asignación, que le estamos asignando el contenido del puntero, la dirección del puntero, con el operador dirección, a la variable puntero a puntero. O sea, un puntero lo estamos convirtiendo a puntero a puntero. Y vemos que cambia. Ya tenemos la dirección del puntero ahí.
Ahora hacemos la asignación de la variable y tiene el valor 10. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Yo tengo aquí una dirección de memoria, que en el ejemplo lo veíamos con números muy cortos, porque es un ejemplo que no utiliza ningún tipo de arquitectura. Aquí, como tenemos una máquina de 64 bits, pues vemos todo este número largo en esa decimal. Entonces, la variable puntero ahí es una dirección de memoria y su contenido con el operador indirección, pues vemos que es 10. Luego, esto de aquí es equivalente a i. Seguimos con un nivel más de indirección y el puntero a puntero ahí, pues tiene esta dirección de memoria. ¿Y ahora qué es lo que contiene cuando yo le pongo el operador indirección? Pues una dirección de memoria, que vemos que coincide con la del puntero ahí. Y si seguimos por el nivel de indirección, la doble indirección del puntero a puntero nos lleva directamente al valor de la variable i, que es 10. Bien, si yo cambio el contenido del puntero ahí, vemos que cambia el valor de i. Y si yo cambio el valor del contenido del puntero a puntero en i, que es un poco parece rizar el rizo, pues vemos que al final tenemos que la variable i vale 30. Bien, ¿para qué puede valer un puntero a puntero? Pues lo voy a mostrar con un ejemplo en concreto. Nos quedamos en el capítulo 1 con este ejemplo. Este ejemplo es un Hola Mundo que recogía los valores del argumento que se le pasa al programa y los mostraba en pantalla. Entonces yo lo ejecuto. Nos dice Hola Mundo, un parámetro se le ha pasado, que es el valor del propio ejecutable. Si yo le paso dos argumentos, por ejemplo, hola y adiós, nos dice Hola Mundo, 3 parámetros. El primero es el ejecutable y los siguientes parámetros son los que hemos introducido por la línea de comandos. Vemos aquí que a la función main, que es la que recoge el valor de los argumentos, se le está pasando un puntero a puntero de caracteres. ¿Por qué se utiliza un puntero a puntero? En C no existe, en C básico no existe el tipo de datos cadena, como lo tenemos en otros lenguajes de más alto nivel, sino que una cadena se representa o se le pasa a las funciones que la manejan con un puntero a carácter. Un puntero a carácter es una dirección de memoria donde empieza la cadena. Y al final de esa cadena hay un carácter especial, que es el de final de cadena, ahí termina y se muestra la cadena. Como yo le quiero pasar varios argumentos a la aplicación, necesito un puntero a puntero para escenificar esta situación. Yo tengo una lista de direcciones de memoria consecutivas que los da la máquina cuando yo las declaro, y vemos aquí que en cada dirección de memoria, pues lo que almacena la computadora, en este caso es un byte, que es un número que va del 0 al 255, y aquí está con su representación en esa decimal. ¿Qué ocurre? Que como la máquina era de 32 bits, lo he hecho en un ejemplo con una máquina de 32 bits,
pues cada puntero, cada valor de puntero, tiene que utilizar 4 posiciones de memoria de 4 bytes para poder almacenar ese puntero, ese dato. Entonces aquí tenemos la primera dirección de memoria, que va a contener un puntero, y este puntero va a apuntar a el comienzo de la cadena. Entonces aquí tenemos una declaración de puntero a puntero. Esta dirección contiene una otra dirección, y esa dirección el comienzo de la cadena. Aquí tenemos direcciones consecutivas en las que se va almacenando el carácter en código ASCII de la cadena. Por ejemplo, la mundo, y al final terminamos con el carácter especial de final de cadena. El siguiente puntero, que está 4 posiciones por delante porque es una máquina de 32 bits, para dejar el hueco para almacenar el puntero anterior, va a almacenar un puntero que va a apuntar a una dirección de memoria donde empieza la segunda cadena. Además, en C tenemos una cosa que se llama aritmética de punteros, que sirve para movernos dentro de una variable de tipo puntero para obtener la próxima posición de memoria de una variable. Y además esa posición de memoria va a aumentar dependiendo del tipo de datos. Si yo tengo un dato de tipo entero, pues si un entero está ocupando 2 bytes, cuando yo vaya recorriendo un puntero de enteros, irá desplazándose la dirección de memoria 2 bytes. Si tengo un float de 4 bytes o un puntero que ocupa en memoria 32 bits, pues irá moviéndose posiciones de memoria de 4 en 4. Vamos a verlo en el ejemplo que se ve más claro. Ponemos en depuración la aplicación o la mundo, y yo ya en el depurador le he indicado que le pase 2 parámetros a la aplicación para que muestre más información aparte de el nombre del ejecutable. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que a la función main se le está pasando 3 argumentos, y que el segundo argumento, que es el que tiene los valores, argv, valor, pues es una dirección en memoria. Si yo le aplico el operador indirección, entonces voy a estar aquí. Voy a obtener esta dirección de memoria que apunta a esta otra dirección donde empieza la cadena. Entonces, aplicándole el primer operador indirección, me saca este texto, porque ya el depurador está detectando que un puntero a cadena, o sea, un puntero a carácter es una cadena, y me la está mostrando entera. Vamos a ver eso que he comentado antes de la aritmética de punteros. Si yo pongo aquí argv y le sumo 1, y pongo delante el operador indirección, lo que estoy diciendo es que al programa que se vaya a la dirección de memoria argv, que es el argumento que le estoy pasando a la aplicación, y te vayas al siguiente puntero y me des el contenido de esa dirección. Entonces aquí ya tenemos la siguiente cadena, que es hola. Si yo le pongo dos, nos va a ir al siguiente puntero, que va a ir otra dirección de memoria,
que va a apuntar a la siguiente cadena, adiós. Vamos a terminar la ejecución del programa y vamos a ver qué es lo que obtenemos por la salida de consola. La tenemos aquí y dice hola mundo, 3 parámetros, el primero era el ejecutable y a partir de ahí los argumentos, hola y adiós. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Pues en realidad esto es un array que hemos accedido por aritmética de punteros, que en principio alguien se estará preguntando que esto es complicar mucho la sintaxis que tenemos en otros lenguajes, pero esto es lo que le da potencia a C, porque estas operaciones de aritmética de punteros son muy rápidas y es la que se utiliza para implementar sistemas operativos, para implementar máquinas virtuales y para implementar todo lo que estamos acostumbrados a usar en quien se dedica pues a esto de la programación. Casi nadie programa a bajo nivel porque no es necesario, pero cuando nos adentramos en C pues es necesario conocer estos conceptos de punteros, porque básicamente si nosotros vemos código de, no sé, de la implementación, por ejemplo, del núcleo de Linux, vamos a ver que la mayoría de las instrucciones están todas hechas con punteros. Vamos a ver ahora qué es un array en C y su equivalencia con los punteros. Hemos visto antes que hemos recorrido un conjunto de cadenas mediante el concepto de puntero a puntero y la aritmética de punteros. Como hemos ido recorriendo la lista de punteros, incrementándolos y accediendo a las diferentes cadenas. Ahora vamos a ver un ejemplo que es similar, pero en vez de un puntero a puntero vamos a utilizar un array. Como hemos dicho antes, en C no existe el tipo de datos cadena, no existe en el C básico, en el estándar. Luego sí que se pueden definir tipos. Entonces, cuando hacemos un programa en C estándar, en el C más básico que hay, pues la manera de declarar una cadena es indicar una dirección de memoria en donde está el primer carácter y se va recorriendo hasta que se llega al final de la cadena, al carácter especial de final de cadena. Entonces ahora vamos a declarar un array, que es un conjunto de un vector de datos. ¿De qué tipo? Pues como estamos utilizando el vector, o sea, el operador indirección, pues será un array de punteros. Un array de punteros es equivalente a un puntero a puntero. ¿Y de qué tipo? Pues de tipo carácter. Y vamos a hacer una inicialización por literal. O sea, yo no voy a decir reservar memoria para alojar este contenido, sino que yo en el código, mediante este tipo de asignación, voy a ir dándole valor a este array con unos literales. En C sucede una cosa, no tenemos la facilidad como hay en otros lenguajes de cuando declaramos un array decir, pues con esta propiedad, .len o .size, pues dime el tamaño que tiene ese array y yo si lo quiero recorrer, pues ya tengo ese número y con un for lo puedo hacer. O incluso a más alto nivel yo declaro, por ejemplo en César o en Java, un tipo de array genérico y con el for each voy recorriendo elemento a elemento. No, aquí tenemos que apañárnoslas a bajo nivel para saber la cantidad de elementos que contiene un array. Y se puede hacer de esta manera. Para saber el tamaño del array que acabo de declarar arriba, pues cojo mediante este
esta función básica en C y le digo dame el tamaño en memoria de todo este array, ¿vale? Y nos va a dar pues tantos bytes. Pero si yo quiero saber los elementos que tengo, en concreto tengo que dividir por el tamaño de cada elemento del array. ¿Qué es lo que tenemos en ese array? Pues una serie de punteros que van a apuntar al comienzo de la cadena de cada elemento. Entonces, yo quiero saber cuánto vale el puntero básico, o sea, cuánto ocupa un puntero. Si yo el tamaño en total de la variable lo divido por ese valor, que en una máquina de 64 bits serán 8 bytes, pues me dará el tamaño del array. Como vemos, es muchísimo más complicado que en un lenguaje de más alto nivel, que ya por debajo nos da esta información. No me enrollo más y voy a ejecutarlo para ver qué es lo que sucede en la ejecución de este programita. Nos vamos a la depuración en Visual Code. Seleccionamos la configuración que he hecho para este programa y depuramos. Bien, pues el compilador, aquí si tomo, como todavía no he hecho la asignación, vemos que da cosas raras, porque los punteros nombre, la lista de punteros que apunta a las cadenas, no tiene ningún valor y vemos cosas raras que es lo que contiene las direcciones de memoria que hay en ese array, que todavía pues apunta a direcciones que existen o bien no existen o tienen código o cosas que pues no valen para nada. En el momento que yo hago la asignación, se ordena todo esto y vemos que nombre es un array, pero no un array de cadenas, sino un array de punteros, y que cada uno de ellos, cada elemento del array, pues apunta al comienzo de la cadena que estamos representando. En la siguiente instrucción voy a obtener mediante el operador sizeOf el número de elementos. Me dice que el tamaño del array es 7. Vamos a ver lo que os decía antes, sizeOf nombres. Si lo metemos aquí en el watch, esto está dando algo erróneo porque no le estamos pasando dos argumentos a la aplicación. Size of nombres es 56 bytes, cada posición de memoria tiene un byte, y size of el puntero vacío, que es el puntero, me va a dar el tamaño del tipo de dato puntero, vale 8, porque estamos trabajando con una arquitectura de 64 bits. Cuando yo divido el tamaño total en bytes de este array por el tamaño de cada puntero, me va a dar el número de elementos, que es 7. Con esa información yo ya puedo ir recorriendo el array. La función printf, como todas las funciones que trabajan de manera básica con cadenas en C, lo que espera es un puntero a una cadena. Entonces, o bien, para ver la equivalencia de lo que habíamos visto anteriormente de la aritmética de puntero, me voy recorriendo el puntero sumándole un entero, el número de posiciones de puntero según el tipo de dato en memoria que quiero avanzar, o bien yo le digo con esta notación que es más conocida,
que me dé el elemento i de ese array. Ambas expresiones me van a dar lo mismo. Vamos a poner esto de tal manera que se vea lo que da la salida del programa. Bien, no se ha visto bien. Bueno, lo voy a ejecutar por consola. Esto se llama punteros array. Vemos cómo está devolviendo primero la primera cadena mediante aritmética de punteros, primera cadena con el índice del array, y así vamos continuando uno a uno y recorriendo todo el puntero a punteros de... Bueno, voy a cambiar un poquito el formato de salida, que creo que va a estar más claro. Voy a mostrar dos valores de cadena, uno que se accede con aritmética de punteros y otro con el índice del array, y después un salto de línea. Guardamos. Vamos a compilar. Esto se llama punteros array. Luego veremos una manera más cómoda de hacer las compilaciones, sobre todo cuando tenemos librerías con la función make, la funcionalidad make, pero de momento vamos a hacerlo por línea de comandos. La sintaxis es el compilador GCC, la salida, que lo quiero llevar a la carpeta exec de ejecutable, y se va a llamar punteros array, y el código fuente con símbolos de depuración para poder depurar. Bien, y ahora para ejecutar, pues simplemente punteros array. Ahora me salen las cadenas agrupadas con un salto de línea. Bien, vemos la equivalencia entre acceder a una cadena mediante aritmética de punteros con el puntero a puntero a un array y recorriendo un array. Bueno, el vídeo ha quedado un poco largo para mi gusto. Vamos a resumir lo que hemos visto. En C, un puntero es una dirección de memoria. Hemos visto que hay dos tipos de operadores para trabajar con punteros. Uno es el operador ampersand o dirección, que se utiliza para obtener la dirección de un campo o una variable. Y el operador indirección estrella, que se utiliza para asignar o tomar el contenido de una variable de tipo puntero. También se utiliza para declarar las variables de tipo puntero o para indicar que un puntero tiene una doble indirección, es decir, es un puntero a puntero o con más niveles de indirección.